Ya, ahora sí. Ahora estamos grabando. Ya. Bueno, buenos días. Vamos a continuar entonces conversando ahora de los compuestos nitrogenados. Y nos vamos a centrar en estos compuestos que se llaman los nucleótidos. Ustedes pueden ver que tienen una estructura interesante, digamos. Están compuestos, ustedes ya han visto muchos nucleótidos ya desde biología celular, también en el curso de bioquímica, pero ahora vamos a intentar verlo desde un punto de vista más metabólico. Y lo primero, hablar de la estructura. Están compuestos por un azúcar que tiene unida una base nitrogenada y uno o más fosfatos. ¿Sí? Entonces, el azúcar en general es una ribosa, como la que se ve acá, que tiene 5 carbonos, y que el carbono 1 tiene unido lo que llamamos una base nitrogenada. Y las bases nitrogenadas, como su nombre lo dice, son básicas, o sea, alcalinas, y contienen nitrógeno, pero además se caracterizan por ser anillos aromáticos, y por lo tanto son anillos planos. Eh, hidrofóbicos. Y tienen además unido en el carbono 5 uno o más fosfatos. En algunos casos también pueden tener unidos fosfatos aquí en el carbono 3. ¿Sí? Y desde el punto de vista estructural, otra cosa que es importante mencionar es un convenio. Eh, los números de las posiciones en el azúcar se simbolizan con la letra prima para diferenciar los números de las posiciones de los anillos aromáticos de las bases nitrogenadas. Y entonces, bueno, y el enlace entre el nitrógeno de la base nitrogenada y el carbono del azúcar se llama un enlace beta-glucosídico. Si nosotros tuviéramos una molécula que es idéntica a esta, pero que no tiene el fosfato, lo llamamos nucleósido, no nucleótido. Ahora, existen distintos tipos de base nitrogenada. Nosotros vamos a ver fundamentalmente las pirimidinas, que son estos anillos de un solo ciclo, aromáticos, nitrogenados, y las purinas, que tienen estos dos anillos, uno de 5 átomos y otro de 6 átomos, que comparten entre sí 2 átomos, eh, que son las purinas. Existen otros, vamos a mencionar muy a la pasada un par de ejemplos, pero nos vamos a centrar en estos dos que son los que tienen mayor relevancia en el metabolismo. ¿Sí? Existen dos tipos de purina que son las más importantes, la adenina y la guanina, que usted ya deben haber escuchado, que corresponden a este anillo básico con un par de sustituciones que son diferentes. ¿Sí? En el caso de la adenina tenemos esta amina, y en el caso de la guanina, en la misma posición de la amina tenemos un grupo ceto, y en otra posición tenemos una amina. Y en el caso de las pirimidinas, tenemos la citosina, la timina y glutacilo, que también presentan el mismo anillo básico, y este anillo está, está modificado por un grupo ceto y un grupo amino en la citosina, y en el uracilo son las mismas posiciones modificadas, solo que tienen un grupo ceto en la posición del amino. Y además tenemos la timina, que es igual al uracilo, más un grupo metilo en esta posición de acá. Entonces, en resumen, tenemos una base nitrogenada, en este caso sería una adenina. Si a eso le unimos un azúcar, sería un nucleósido, en el caso que este azúcar sería una ribosa, esto sería la adenosina. Y si le unimos uno o más fosfatos, tenemos lo que llamamos un nucleótido. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si uniéramos un solo fosfato, tendríamos la adenosina monofosfato, o AMP, por sus siglas, ¿cierto? AMP. Si pusiéramos dos fosfatos, tendríamos la adenosina 5-di, pero 5' difosfato, o ADP, porque tiene dos fosfatos en la posición 5'. Y si le unimos tres fosfatos, tenemos la adenosina 5' trifosfato, o ATP. Entonces ahí ustedes tienen las moléculas AMP, ADP y ATP que tanto hemos conversado en este curso. ¿Sí? Entonces, como nucleótido esto sería el adenilato, o podemos llamarlo adenosina fosfato, y ahí podemos nombrar la cantidad de fosfatos que tiene, adenosina monofosfato, difosfato o trifosfato. Entonces, ya hablamos sobre la variedad de la cantidad de fosfatos que puede tener, de las bases nitrogenadas. También puede tener
diversidad en el azúcar que tiene, ¿sí? La gran mayoría de los nucleótidos que nosotros vamos a ver tienen una ribosa. Pero, y esto, además de las vías metabólicas en que hemos conversado que se pueden utilizar para producir ARN, que es un ácido nucleico, un polímero de nucleótidos que tiene una relevancia fundamental en la biología molecular, ¿cierto? En la síntesis de proteínas. Adicionalmente, existen unos nucleótidos que son iguales, pero que carecen del grupo hidroxil la posición 2', tienen un hidrógeno acá, ¿no? Y esos son nucleótidos idénticos, pero que lo llamamos desoxirribonucleótidos porque les falta este oxígeno. Y son los nucleótidos que se utilizan para la síntesis de ADN, que es otro ácido nucleico igual al ARN, solamente que les falta este grupo hidroxilo. Entonces ahora, una vez que ya tenemos la estructura de los nucleótidos, conversemos de las funciones. ¿Ustedes conocen alguna función de los nucleótidos? ¿Para qué se pueden utilizar los nucleótidos? Cualquier ejemplo. O sea, lo único que se me ocurre es síntesis de, como de esto, pues como de ADN o ARN. Ya, entonces son precursores para la síntesis de ácidos nucleicos que tienen una función fundamental, ¿cierto?, en la transferencia y utilización de la información genética y mantención. Pero, por ejemplo, el ATP, ¿para qué otra cosa se puede usar? Además de para síntesis de ARN. Para o sea, diversos procesos metabólicos que involucran fosforilaciones, por ejemplo. Ya, o sea, un cofactor de transferencia de fosfato. Entonces ahí tienen ya una segunda función. ¿Y les suena el AMP cíclico? O sea, vías de señalización. Vía de definición. Entonces ahí tenemos como las principales funciones, ¿cierto? Una es como cofactores de un montón de reacciones. Mencionamos recién el ATP, pero también, por ejemplo, el NADH, que es o NAD oxidado, o el NAD fosfato, que es esta molécula que tiene dos nucleótidos, un dinucleótido. Tenemos aquí, en todos estos cofactores que le muestro acá, la adenosina marcada con un fondo rosado. Entonces, por ejemplo, este dinucleótido tiene un nucleótido de adenosina. Aquí está la base nitrogenada de adenina, el azúcar, un fosfato. Y tenemos otro nucleótido más que tiene un azúcar igual, una ribosa, pero que tiene una base nitrogenada que es una nicotinamida, que es distinta, no es ni purina ni pirimidina. Se parece a la pirimidina en el sentido que es un anillo de 6 átomos, pero tiene mucho menos nitrógeno. Ustedes después pueden compararlo en detalle. Y que tiene un papel fundamental en las reacciones redox, ¿cierto? Tenemos acá a la izquierda otro cofactor redox, el FAD o FADH2, en este caso está como FAD, que también tiene una adenosina con su fosfato y tiene otro nucleótido acá que tiene un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada. Pero acá tenemos una base nitrogenada de 3 ciclos, también distinta a la que hemos conversado, que aparece normalmente, y un azúcar que no es una ribosa, es un ribitol. Y no solo eso, no está como forma cíclica, sino que está de forma lineal. Entonces hay diversidad en el uso de los azúcares también. Y aquí tenemos otros cofactores, por ejemplo, la coenzima A, que tenemos de nuevo la adenosina con sus dos fosfatos, y tenemos el ácido pantoténico y la beta-mercaptotilamina, que tiene el grupo tiol, que este es el grupo químicamente importante, este es el que reacciona con, no sé, por ejemplo, los ácidos grasos o el acetato para formar el acetil-CoA o los acil-CoA, pero tenemos todo el resto de la molécula que es lo que permite que las enzimas lo reconozcan. O sea, tiene una importancia desde el punto de vista de identidad de la molécula. Y tenemos aquí otro cofactor que no lo vamos a ver en este curso probablemente, no creo que lo vean, que es la metionina, la S-adenosylmetionina, que tiene un aminoácido, la metionina, un aminoácido esencial, que está unido entre este enlace entre un azufre y un carbono, de nuevo a la adenosina. Este es en realidad un nucleócido, no un nucleótido, porque no tiene los fosfatos, y participa en la transferencia de grupos de metilo. Entonces, son cofactores. Ustedes lo han visto con hasta el hartazgo, digamos, en este curso lleno de nucleótidos. También, como mencionábamos, participan en señalización intracelular como segundos mensajeros. El AMP cíclico, ustedes ya lo han visto bastante su papel en el metabolismo, regulatorio del metabolismo. Aquí ven
está la adenina, está simplificada por este cuadrado, el azúcar, y el fosfato que está ciclado, ¿cierto? Uniendo el carbono 5' y el 3', formando este ciclo. Por eso es cíclico. Existen otros nucleótidos que participan en señalización intracelular. Aquí les pongo como ejemplo la guanosina cíclica, que es la misma idea pero con guanina. Los nucleótidos también pueden participar en regulación intercelular o extracelular. Y aquí el ejemplo que les muestro es el de la señalización purinérgica. Hay receptores que reconocen purinas en las membranas de algunas células. Por ejemplo, los macrófagos y otras células pueden sensar la presencia de ATP en el medio extracelular. Y ese deriva generalmente de la muerte de algunas células. Por apoptosis se libera parte del contenido intracelular y una parte de estos son los nucleótidos. Entonces, cuando aumenta mucho la concentración de nucleótidos en la sangre, le indica a los macrófagos que hay daños celulares. Por ejemplo, promueve la migración de distintos tipos celulares, que dice células inmunes, de células madres, también la proliferación de estas mismas tipos celulares, la angiogénesis, y esto permite la reparación entonces del tejido dañado cuando hay exceso de nucleótidos. Ahora, ustedes probablemente han utilizado estas drogas, la cafeína, la teofilina, teobromina, que están presentes en forma bastante abundante, ¿cierto? En el té, en el mate, en el café, y por su efecto sobre el sueño y por cómo lo usan para estudiar, me imagino que ya se han imaginado que tienen efectos farmacológicos sobre la regulación de la vigilia. Entonces, estos son moléculas que imitan la estructura de la adenina y son antagonistas del receptor de adenina y también son inhibidores competitivos de la fosfodiesterasa metacíclica. Entonces ahí ustedes también pueden tener una idea de los papeles de estos nucleótidos en la señalización. Y por último, lo primero que me mencionaron, los nucleótidos son precursores de la síntesis de ácido nucleico, del ADN y del ARN. Habíamos mencionado que una de las diferencias más importantes es que el ADN tiene desoxirribosas que no tienen este grupo hidroxilo. Pero salvo eso son polímeros muy parecidos, ¿cierto? Ustedes pueden ver acá una cadena de azúcar-fosfato, 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 que tiene cadenas laterales que corresponden a las bases nitrogenadas. ¿Sí? De hecho, si ustedes cortan acá, en esta posición de acá, los ácidos nucleicos van a liberar nucleótidos monofosfatos. Y entonces, la diferencia del nucleótido que usamos para sintetizar si son ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos, y además el ARN utiliza la uridina, mientras que el ADN utiliza la metiluridina o más conocida como timidina. Sí, pero básicamente son estas estructuras secuenciales de nucleótidos. Ya han hablado bastante de esto en biología celular, así que no vamos a entrar en detalle. Entremos al metabolismo entonces. Ustedes en la dieta, partamos con la digestión de los nucleótidos a nivel intestinal, van a llegar los ácidos nucleicos, generalmente van a estar rodeados de proteínas, entonces lo primero que tiene que ocurrir es que esas proteínas tienen que degradarse, denaturalizarse para liberar los ácidos nucleicos. Eso ya lo vimos en cómo ocurre recién hoy día en la mañana. Y entonces los ácidos nucleicos, que es donde está la mayor porcentaje en masa de los nucleótidos, se degradan por nucleasas y fosfodiesterasas. ¿Sí? Son reacciones de hidrólisis que van a liberar entonces nucleótidos monofosfatos. Los nucleótidos monofosfatos pueden ser absorbidos por los enterocitos, pero de forma no muy eficiente. La mayoría van a ser sustratos de fosfatasas alcalinas y de nucleotidasas que van a hidrolizar el fosfato para formar los nucleósidos, es decir, la base nitrogenada que tiene unido el azúcar, sin el fosfato. Y esa es la forma principal de absorción de las bases nitrogenadas, formando este enlace entonces con el azúcar, los nucleósidos, que van a entrar en un cotransporte constante. Pero también hay una parte que puede ser sustrato de nucleosidasas, esto eran nucleotidasas que forman los nucleótidos, nucleosidasas, que hacen una fosforólisis, ¿sí? Que catalizan la separación de la ribosa de la base nitrogenada, pero no con hidrólisis con agua, sino con fósforo, y con fosfato, que forma entonces la ribosa 1-fosfato,
y la base nitrogenada puede ser absorbida como base nitrogenada, pero fundamentalmente pasan como nucleócidos. Y una vez que entran como nucleócidos, dentro de la célula también pueden ser sustratos de nucleócidos fosforilasas, de forma la ribosa 1-fosfato o el desoxirribosa 1-fosfato, que entra en el metabolismo de azúcar, no vamos a entrar en ese detalle, y se forma la base nitrogenada. La mayor parte de esa base nitrogenada se degrada en el intestino y en el hígado. Y sus productos de degradación, dependiendo de si son purina o pirimidina, se utilizan como precursores en el eje catabólico central o se degradan para ser excretados por la orina. La mayor parte, el 95-98%. Hay una parte menor que se utiliza o directamente como nucleócido que se puede fosforilar nucleótido o como base nitrogenada, y esta se incorpora en los tejidos. No es muy importante a nivel del organismo completo, pero sí es importante a nivel del epitelio intestinal, que como se replica tan rápido, utiliza parte de estos nucleótidos en la síntesis de ácido nucleico, y eso tiene mucha relevancia en el desarrollo del intestino en recién nacidos. Por eso es importante cuando los recién nacidos se les da leche en fórmula, no leche materna, tiene que tener también parte del nitrógeno como nucleótidos, no solamente como aminoácidos. Por mucho que ellos puedan sintetizar los nucleótidos, eso afecta la replicación celular y el desarrollo del epitelio intestinal. Madura más lento. Pero, dado que la mayor parte se degrada, ustedes imaginarán que en el fondo lo importante aquí para la mayor parte del organismo es la síntesis de los ribonucleótidos, los nucleótidos, así que vamos a concentrarnos en eso. La primera reacción de la síntesis de los ribonucleótidos es la formación del PRPP. ¿Sí? Es una reacción que cataliza la transferencia de un pirofosfato del ATP hacia el carbono 1 de la ribosa, es decir, en esta posición se le agrega un pirofosfato a la ribosa y forma el fosforibosil pirofosfato, ¿cierto? Fosforibosil porque tiene un fosfato en la posición 5 y pirofosfato porque tiene un pirofosfato. Y este es el precursor que se utiliza para la síntesis de purinas y pirimidinas. Antes que sigamos, ¿qué vía nos va a permitir sintetizar la ribosa 5-fosfato? Vía de las pentosas. Súper bien, ¿cierto? Entonces, a través de la vía de las pentosas, que es una vía que se desplaza según la concentración de los sustratos de los azúcares, ¿cierto? Nos permite, a medida que vamos consumiendo ribosa 5-fosfato, se va a ir produciendo mayor cantidad de esta ribosa. ¿Cierto? Esto depende de la parte de transferencia, no de la parte oxidativa. Pero lo importante acá es que una vez que se forma el PRPP, este se puede utilizar para la síntesis de purinas y pirimina. Esto es lo que estamos hablando de lo que se llama la síntesis de nuevo, o sea, a partir de cero. En el caso de las purinas, el anillo aromático alcalino, la base nitrogenada, se sintetiza agregando un grupo a la vez sobre el azúcar, hasta que se forman los dos anillos de la purina y se forma la primera purina, que es la inosina monofosfato o IMP. Vamos a ver el detalle un poco más adelante. Y una vez que se forma este IMP, la vía diverge en dos vías. Una para ser modificada a AMP, que después se fosforila para ATP. Y otra diverge para la síntesis de GMP, que después se fosforila para formar GTP. El caso de la síntesis de UMP es un poco distinto. Es una vía, primero parte como una vía convergente. Se sintetiza el anillo de la base nitrogenada de forma libre. Se sintetiza el PRPP y luego el anillo se junta con el PRPP para formar el OMP, que sería la primera base nitrogenada, que es un intermediario en la vía de síntesis de pirimidina. Una vez formado el OMP, se puede formar el UMP, que se fosforila para formar UTP, y el UTP se modifica para formar CTP. Entonces, mientras esta es una vía divergente, a partir del IMP, lineal hasta el IMP, divergente a partir del IMP, en el caso de las pirimidinas es una vía convergente para formar el UMP y después una vía lineal, o sea, de estructuras distintas. Y por otro lado, en el caso de las purinas, mientras se sintetizan agregando un grupo a la vez, en el caso de las pirimidinas se sintetizan el ciclo completo separado y después se juntan sobre el azúcar. Entonces, la estructura de las dos vías es un poco distinta. Partamos por el caso de las purinas. Las purinas se pueden sintetizar en casi todos los órganos
pero se sintetizan en mayor medida en el hígado, una vía mayoritariamente hepática. Pero es muy importante en otros tejidos también. Por ejemplo, el tejido. Y como pueden ver en esta diapositiva, cada uno de los átomos procede de otro grupo. ¿Sí? Estos son vías un poco más complejas que las que habíamos visto, por ejemplo, en los lípidos, que se sintetizan todo a partir de acetil-CoA o malonil-CoA, un poco más allá, ¿cierto? En este caso no, cada grupo viene de otro lado. ¿Sí? Este nitrógeno viene del aspartato, este carbono viene del CO2, del bicarbonato en realidad, pH celular. Estos tres átomos de acá, dos carbonos y un nitrógeno, corresponden al esqueleto completo de la glicina de un aminoácido. Estos dos carbonos vienen del formato, que a su vez vienen de los aminoácidos, y estos dos nitrógenos de acá provienen del nitrógeno amida de la cadena lateral de la glutamina. ¿Sí? Una cosa que resalta a la vista acá es que prácticamente todos los átomos derivan de un aminoácido. ¿Sí? Porque aquí, aunque deriven del formato, en realidad el formato deriva de los aminoácidos generalmente. Entonces, deriva de los aminoácidos. El único átomo que no deriva del CO2, del bicarbonato, la pH. ¿Sí? Entonces, eso es importante. La síntesis de los nucleótidos en general, y ahora estamos viendo las purinas, depende mucho del metabolismo de los aminoácidos. Entonces, la primera reacción de la vía, que es la reacción más lenta, la marcapaso, es irreversible, ¿cierto? La reacción regulada, es la catalizada por la glutamina fosforibosil pirofosfato amidotransferasa, o glutamina PRPP amidotransferasa, que transfiere la amina de la glutamina sobre el azúcar, reemplazando este pirofosfato de acá. Y entonces se forma el 5-fosfo-beta-D-ribosilamina, la fosforibosilamina, que tiene este nitrógeno. Una vez que se forma esto, dijimos primero se forma el PRPP, utilizando un ATP que le transfiere el pirofosfato, después se transfiere la amina. Una vez que se forma eso, se empiezan a agregar los grupos uno a uno. Primero entra la glicina completa, que forma una amida, ¿cierto?, entre este grupo carboxílico de acá y la amina que ahora sí está sobre el azúcar, formando entonces este compuesto de acá. Luego se le agrega un formilo a partir del N10 formil tetrahidrofolato. Yo creo que ustedes no han visto todavía el tetrahidrofolato, así que una breve mención a esta vitamina. Esta es lo que llamamos la vitamina B9 o ácido fólico. Tiene un grupo muy importante que es el anillo de pterina que está acá, o como 6-metilpterina, que está unido a un paramino benzoato y el que a su vez está unido a uno o más glutamatos. ¿Sí? El glutamato, dependiendo del organismo, pueden haber uno hasta tres, creo que hasta 5 glutamatos seguidos uno al lado del otro. La importancia que tienen es que es el grupo que permite que la enzima lo reconozca. ¿Sí? El grupo funcional acá son el paraminobenzoato y la 6-metilpterina, que en estos dos nitrógenos, el nitrógeno 5 y el nitrógeno 10, pueden tener unidos grupos de un carbono de distinto tipo. ¿Sí? En este caso, el tetrahidrofolato tiene el nitrógeno 10 unido a un grupo formilo, por eso es el N10 formil tetrahidrofolato, y el que permite entonces entregar estos grupos formiatos aquí para la síntesis de la molécula. Y una vez que se agregó este grupo formiato, este compuesto es sustrato de una nueva amidotransferasa que transfiere de nuevo un grupo amino de la glutamina, de nuevo utilizando, perdón, en este caso utilizando ATP, y se agrega ya un nitrógeno del segundo anillo. Después el ciclo se cierra, el primer ciclo, una reacción que depende de ATP de nuevo. Entra el carbono del bicarbonato, ¿cierto? Está aquí, formando este grupo ácido. Y este grupo ácido forma una amida ahora con este nitrógeno alfa del aspartato. Una reacción que de nuevo utiliza ATP. Y en una reacción muy parecida a la que vimos en el ciclo de urea, se corta este enlace, se libera el fumarato y se forma esta molécula que ya le falta solamente un carbono que nuevamente viene en forma de formilo desde el N10 formil tetrahidrofolato. Se le agrega acá, perdón, acá este grupo formiato. Y ahí sí, ahora se cierra el ciclo en una reacción de deshidratación formando el IMP. Esta es una reacción que tiene muchos sustratos,
muchos pasos. A mí no me interesa que se aprendan los nombres de ninguna de las enzimas, por eso no se los mencioné. No me interesa que se aprendan los nombres de todos estos intermediarios, por eso no se los nombré. Sí es muy importante el PRPP, sí es muy importante la 5-fosforiosilamina y la PRPP amidotransferasa, glutamino amidotransferasa y la PRPP sintetasa, que son las enzimas, esta es la enzima regulada, esta es la primera enzima que permite entrar en la vía, también es regulada, no es la marca paso. Pero sí me interesa destacar algunas características de la vía. Lo primero es que se utiliza una gran cantidad de ATP. Tenemos aquí 5 ATP que se utilizan para formar ADP, es decir, un enlace fosfodiéster, y aquí otro ATP que para formar el PRPP tiene que romper 2 enlaces fosfodiéster. Por eso lo contamos como si fueran 2 ATP, porque para su síntesis después, para recuperarlo, necesitamos utilizar 2 ATP. Son 7 ATP en total. Es mucha energía para formar una molécula de ATP. Además, se utiliza un aminoácido completo, la glicina con todo su... un aminoácido completo que utiliza todos los átomos de su cadena, ¿cierto? El nitrógeno y los 2 carbonos, del esqueleto de la cadena, y el nitrógeno de otros 3 aminoácidos, 2 de glutamina y 1 de aspartato. Y además 3 grupos de un carbono, 2 a través del formil tetrahidrofolato y 1 a través del bicarbonato. ¿Sí? Entonces, es una enorme cantidad de recursos y de energía que necesitamos invertir para la síntesis de un nucleótido. Recién estamos aquí, llegamos a IMP. Sí, eso es importante que lo recuerden. Y una vez que formamos IMP, tenemos que usar ahora un poco más de recursos para sintetizar el AMP y el GMP. Yo le había dicho, esta vía ahora diverge. En el caso del AMP, este grupo ceto se tiene que cambiar a una amina. Y esta amina va a derivar del aspartato, una reacción parecida a la que vimos recién en la síntesis de purina y parecida a lo que vimos antes en el ciclo de urea. El aspartato entonces reemplaza este grupo ceto, deja unido entonces esta amina, es una reacción que depende de GTP, forma GDP, catalizada por la adenilo-succinato sintetasa, y después se libera nuevamente una molécula fumarato, y queda entonces solamente la amina. Esto es la catalizada por la adenilo-succinato liasa. Para formar el GMP, primero lo que tiene que ocurrir es que se tiene que agregar una amina K. Entonces lo primero que ocurre es que se oxida este carbono, una reacción que depende de agua y como cofactor oxidante es el nado oxidado, formando una H, y entonces se introduce este grupo ceto. El agua es la que da el oxígeno. Y una vez que esto ocurre, entonces se reemplaza este grupo ceto por una amina en, de nuevo, una amidotransferasa, ¿sí? La XMP glutamina amidotransferasa, que utiliza la glutamina como dador de amonio, y utiliza ATP que libera un pirofosfato, o sea, son 2 moléculas de ATP. ¿Sí? Aquí una cosa que es interesante de destacar es que para la síntesis de AMP necesitamos utilizar GTP, mientras que para la síntesis de GMP necesitamos utilizar ATP. ¿Sí? Esto significa que si hay muy poco AMP, o sea, si hay mucho más GTP que AMP, la velocidad de síntesis de esta reacción va a ser más rápida. Si hay mucho más ATP que GTP, entonces la velocidad de esta reacción va a ser más rápida. Permite un cierto balance. Ahora, no es una regulación. ¿Sí? Estas enzimas no son reguladas alostéricamente por el GTP en este caso o por el ATP en este otro. Pero sí, las velocidades dependen obviamente de las concentraciones de su sustrato. Entonces permite un cierto balance, no una regulación. Como sí se regula esta vía, es a nivel de la glutamina fosforilosilpirofosfato amidotransferasa, que es una reacción que puede ser activada por su sustrato, el PRPP, e inhibida por los productos finales de la vía, el AMP y el GMP, y por algunos intermediarios, ¿sí? En el fondo. Pero esto es importante, son los monofosfatos, es decir, si nosotros estamos utilizando mucho AMP y mucho GMP, entonces estos se fosforilan y baja la concentración de AMP y GMP, y entonces la vía tiene la señal de que vale la pena seguir haciendo más nucleótidos. Si tenemos poca capacidad de fosforilar los nucleótidos y de hacer nucleótidos, entonces van a verse inhibida la vía. Si no tenemos energía para utilizarlos, para fosforilarlos, entonces mejor no se sintetiza. Lo mismo con la
síntesis de los productos finales a partir del IMP. Si estas vías son muy lentas para utilizarlos, se acumula IMP y inhibe la vía. La fosforibosil pirofosfato, perdón, la ribosa fosfato fosfopiroquinasa o PRPP sintetasa también, como la llamamos en este curso, es regulada también por ANP y ADP, lo inhiben, ¿sí? También en función del estado energético y de la producción de los productos finales de la vía. Y además cada rama de la vía, si bien no regula el flujo total a través de la vía, es regulada por el producto final. La síntesis AMP es inhibida por el AMP y la síntesis GMP es inhibida por el GNP, a nivel de la IMP deshidrogenasa y de la adenilo-succinato sintetasa. Es como la regulación clásica. Los productos finales inhiben, el sustrato activa. Y algunos intermedios también inhiben. Ahora, por la relevancia que tiene esta vía en la replicación celular, es un blanco que se utiliza en terapias donde se desea inhibir la replicación celular, como por ejemplo inmunodepresores o, muy importante también, el tratamiento del cáncer. Entonces, hay distintos compuestos que son que asemejan la estructura, que son análogos de la glutamina, asemejan su estructura y por lo tanto son inhibidores competitivos de ahora sí, amidotransferasa, la PRPP, glutamina amidotransferasa. Y bueno, finalmente, una vez que se sintetizan los nucleótidos monofosfatos, estos se tienen que fosforilar los trifosfatos. El nucleósido monofosfato es sustrato de una quinasa que transfiere ATP, perdón, que transfiere un fosfato al ATP para formar ADP y el nucleósido difosfato. Y luego es sustrato de una segunda quinasa que transfiere de nuevo un ATP, un fosfato del ATP para formar ADP y el nucleósido difosfato. Por ejemplo, GMP más ATP, ¿cierto? Nos va a permitir formar un GDP y un ADP, y después usando otro ATP podemos formar GTP y ADP. O en el caso de la AMP, tenemos AMP más ATP para formar dos moléculas de ADP, y después podemos tener un ADP y un ATP para fosforilar ADP y formar ATP y ADP. Y aquí yo espero que todos me digan que tenemos un problema gigante porque empezamos con ADP y ATP y terminamos con ATP y ADP. En el fondo no tenemos nada. ¿Cómo podemos producir más ATP a partir del ADP? Si no podemos, si esta reacción no nos va a permitir fosforilar el ADP. Ustedes ya han visto por lo menos un par de formas de hacer esto. Sumarle grupos fosfatos sin la necesidad de ATP, como en la fosforilación oxidativa. Perfecto, sí. La fosforilación oxidativa o en la glicolisis fosforilación a nivel de sustrato son las formas en que nosotros podemos fosforilar el ADP. Entonces, en el fondo, todo este sistema de fosforilación del GMP depende de la fosforilación de este ADP hacia ATP. Entonces, el flujo de fosfato, por decirlo de alguna forma, llega a nivel de la respiración celular o de la glicolisis. Y derrama, por decirlo de alguna forma, hacia el resto de los nucleótidos. Sí, por eso nosotros generalmente decimos que tener GTP es equivalente a tener ATP, porque estas reacciones, aquí está mostrada como una flecha como si fueran irreversibles, pero son reversibles, GTP puede transferir fosfato al ADP, el ATP al ADP, y se intercambian los fosfatos. Pero todo viene originalmente de la fosforilación que ocurre a nivel de sustrato en la glicolisis o por la ATP sintasa en la respiración celular. Bueno, ¿quedó claro lo de la síntesis de las purinas? ¿Sí? ¿No hay duda? Ya, entonces concentrémonos ahora en las pirimidinas. Si esta es una imagen parecida a la que le había mostrado anteriormente, podemos ver que este nitrógeno de acá deriva de la amida de la glutamina, que estos cuatro átomos de acá, 3 carbonos y un nitrógeno, derivan del esqueleto completo del aspartato, y tenemos de nuevo un carbono que deriva del bicarbonato. Primero, semejanzas con la purina, prácticamente todos los átomos derivan de un aminoácido, ¿sí? De nuevo, los aminoácidos son fundamentales para la síntesis de las bases nitrogenadas. De nuevo, tenemos un carbono que deriva del bicarbonato, y diferencia importante, ustedes pueden ver aquí, necesitamos solamente dos aminoácidos,
es mucho más simple la vía de síntesis, vamos a ver ahora. La primera reacción es la síntesis del carbamidil fosfato. Esto es muy parecido a lo que vimos recién en el ciclo de urea. ¿Sí? Aquí tenemos esto catalizado, a diferencia del ciclo de urea, ocurre en el citoplasma. Se me olvidó mencionar en la reacción anterior de la síntesis de purina, también es citoplasmática. Y entonces catalizado por otra enzima que se llama carbamidil fosfato sintetasa 2. En el caso del ciclo de urea, el enzima era la carbamidil fosfato sintetasa 1 mitocondrial, esta es la carbamidil fosfato sintetasa 2 citoplasmática. También utiliza el carbono, viene del bicarbonato CO2, también utiliza 2 ATP, pero aquí el nitrógeno, en vez de venir de amonio libre, viene de la glutamina. ¿Sí? Esa es una diferencia, otra diferencia con la enzima. Pero se forma un carbamidil fosfato muy semejante y entonces puede reaccionar con el aspartato y formar el carbamidil, el ácido carbamidil aspartico, que ya tiene todos los átomos del anillo. Se cierra el ciclo formando una especie de amida aquí y formando entonces el ácido dihidrohorótico, que luego sustrato de una deshidrogenasa, que utilizando NAD y formando NaH, forma el ácido orótico. Este es el ácido orótico que nosotros habíamos mencionado antes, que se formaba cuando había fallas del ciclo de urea y se acumulaba el carbamidil fosfato. Por razones que no se entienden bien, parte de ese carbamidil fosfato en exceso puede salir de la mitocondria, y como hay tanto flujo por el ciclo de urea, mucho más que síntesis de pirimidina, entonces entra este ciclo y se acumula este ácido orótico porque la velocidad de síntesis pasa a ser muy alta. Acá la reacción regular es la carbamidil fosfato sintetasa 2, así que como entra directamente carbamidil fosfato, se salta la etapa regulada principal. Pero bueno, una vez que está el ácido orótico formado en las células en individuos sanos, se puede unir directamente sobre el PRPP, reemplazando el pirofosfato, y entonces forma el OMP, que sufre una descarboxilación para perder este ácido carboxílico y formar ya el primer nucleótido que nosotros conocemos como parte del metabolismo, el UMP. El UMP se fosforila en reacciones muy similares a las que habíamos mencionado anteriormente, a partir de ATP primero para formar UDP y después UTP. Y ahí tenemos un nucleótido trifosfato. Y en este nucleótido puede transferir de nuevo, puede reemplazar este grupo ceto por la amida de la cadena lateral de la glutamina en una reacción que depende de ATP y formar entonces el CTP, que ustedes pueden ver es igual al UMP, solo que reemplazó este ceto por amida. Puede ver una vía bastante más sencilla que la síntesis de las purinas, pero de nuevo no me interesa que memoricen todos los nombres de los intermediarios y todos los nombres de las enzimas, por eso no se los nombré. Sí es muy importante el carbamidil fosfato, obviamente, y resaltar que aquí se utilizan 4 ATP, 2 para formar el carbamidil fosfato y un ATP, pero 2 enlaces fosfato-fosfato para formar el PRPP, es decir, en el fondo para recuperarlo se usarían otros 2 ATP, son 4 en total. Un aminoácido completo, el ácido aspartico, el grupo amino de otro aminoácido, aquí de la glutamina, y a diferencia del caso de la síntesis de purina, se recupera un poco de energía porque se forma una DACH, dependiendo de la lanzadera se puede recuperar ahí 1,5 o 2,5 ATP. Sí, vamos a llegar solamente hasta el UMP para el corteo para hacerlo similar al caso anterior donde llegábamos solamente hasta el INP. Ustedes pueden ver, es bastante menos recursos, es una cantidad importante de recursos, pero bastante menor a lo que observamos en el caso de las purinas. Después vamos a ver eso es importante. La regulación ocurre fundamentalmente a nivel de la carbamidil fosfato sintetasa, que se inhibe por los productos finales de la vía, el UDP y el CTP, y se activa por la presencia de ATP, primero como indicador de disponibilidad energética, pero también como una forma de balance respecto a la síntesis de las purinas. No lo incluí en esta diapositiva, pero ya estaba leyendo, también se puede regular por el PRPP, así que también activa la vía.
Así que una regulación en ese sentido similar a lo que vimos en el caso de la purina, se inhibe por los productos, se activa por los sustratos. Pero acá el producto inhibidor sí es el UTP, no es el UMP. Y además a nivel medio se puede inhibir a nivel de la UMP descarboxila, si es que hay un exceso de UMP. Entonces, yo les mencioné ahora en la vía cómo se fosforilan los nucleótidos, pero si estos se desfosforilan, también se tienen que fosforilar para los nucleósidos difosfato y trifosfato mediante quinasas que hay. Con eso entonces ya discutimos la síntesis de los ribonucleótidos, que son los que se utilizan en el metabolismo normal, y en la síntesis de ARN o ácido ribonucleico. Pero para la síntesis de ADN o desoxirribonucleico, usamos los desoxirribonucleótidos. Y eso no es que tengan una vía completa de síntesis separada, sino que lo que ocurre es que hay una enzima, una que se llama ribonucleótido reductasa, que reduce el carbono 2' de los nucleótidos en su forma difosforilada. Entonces el ADP es sustrato de esta enzima para formar el desoxi-ADP, porque en la reducción se pierde ese oxígeno, el GDP para formar el desoxi-GDP, CDP para formar desoxi-CDP, UDP para formar desoxi-UDP, y luego estos se pueden fosforilar para formar los nucleótidos trifosfatos que se utilizan en la síntesis de ADN. Veamos cómo ocurre esta reacción. ¿Sí? Es una reacción catalizada por la ribonucleótido reductasa, como le había mencionado, y en el fondo es una reducción muy simple del carbono que pierde entonces el oxígeno en forma de agua. Si hay una reducción, tiene que haber algo que se oxida, y en este caso no hay un cofactor que se oxida, sino que la enzima se oxida directamente. Tiene un par de tioles de 2 cisteínas que se oxidan formando entonces un enlace azufre-azufre. Y entonces para que la enzima vuelva a reducir otro nucleótido, tiene que volver a ser reducida. Y existen dos formas de reducirla, pero lo importante aquí es que cualquiera de las dos formas, los electrones provienen del NADPH. Entonces, en la primera forma hay una enzima que reduce esta enzima, una enzima que reduce la ribonucleótido reductasa, que es la tioredoxina, pero que es la tioredoxina. Y entonces la tioredoxina se oxida. Y luego la tioredoxina se tiene que reducir, y eso es catalizado por la tioredoxina reductasa, que transfiere los electrones del NADPH a la tioredoxina. Y para eso tiene un cofactor unido dentro de la enzima, no está libre en el citoplasma, que es el FADH2. FAD o FADH2, depende del estado. Entonces los electrones pasan a través del FAD para llegar a la tioredoxina, para llegar a la ribonucleótido reductasa, para llegar finalmente al azúcar del nucleótido. Y existe otra vía que depende del glutatión. Existe una enzima que se llama la glutaredoxina, que reduce este enlace, oxidándose. Este sustrato entonces es la glutaredoxina reductasa, que utiliza para esos dos glutationes que se oxidan. Y esos glutationes oxidados son reducidos por la glutatión reductasa, una reacción que depende de NADPH. Entonces son dos vías distintas para reducir tioles. Lo importante es que los electrones del NADPH pasan a la enzima, la ribonucleótido reductasa, y finalmente al azúcar para que te dé el oxígeno. Esta enzima es muy regulada, ¿sí? Por distintos niveles a nivel alostérico. El primero es bien parecido a las cosas que ustedes han visto. La enzima se inhibe por uno de los productos, el desoxi-ADP, y se activa por uno de los sustratos, el ATP. Si hay disponibilidad energética, hay disponibilidad de nucleótidos, se activa la enzima. Si es que los nucleótidos reducidos no se utilizan, se acumula el desoxi-ATP, entonces la enzima se inhibe. Pero adicionalmente, hay un segundo sitio alostérico también, estos son regulaciones alostéricas, que no permiten regular la actividad total de la enzima, sino que su especificidad. Esto es un poco distinto a lo que hemos visto anteriormente, pero la idea es que la unión de los distintos desoxirribonucleótidos o también de ATP modula la especificidad de la enzima. No vamos a entrar en el detalle porque es una complicación que no vale la pena, pero cada nucleótido aumenta la afinidad por otros y disminuye la de otros, y entonces dependiendo de la suma de las concentraciones de cada uno de los 4 nucleótidos trifosfatos, eso regula la velocidad o cuáles son los otros nucleótidos que se reducen. Y esto es muy importante
porque permite un balance adecuado en la concentración de los nucleótidos trifosfatos, de los desoxirribonucleótidos. Porque si hubiera un exceso de alguno de ellos sobre los requerimientos, eso hace que entre más fácil durante la replicación celular en sitios equivocados. Y si entra, perdón, en sitios equivocados, entonces produce una mutación que se hereda. Y entonces para evitar ese tipo de errores, es muy importante controlar la concentración de los desoxirribonucleótidos. También es importante, obviamente, los ribonucleótidos porque tienen función importante en la síntesis de ARN, en distintas vías metabólicas, pero a nivel de la síntesis del ADN es heredable, y entonces un error pequeño puede tener consecuencias muy graves. Entonces, de esta forma, a través de este método, se forma, por ejemplo, a partir del ADP, el desoxi-ADP, que se fosforila a desoxi-ATP y entra en la síntesis de nucleótidos. Lo mismo ocurre con el GDP, que pasa a desoxi-GDP y desoxi-GTP, el CDP a desoxi-CDP y después desoxi-CTP para entrar en la síntesis de ADN. Pero con el UDP la vía es un poco distinta. Y lo que ocurre es que el UDP pasa a desoxi-UDP, pero después en vez de fosforilarse, se desfosforila, se metila para formar el desoxi-TMP, y ese se fosforila primero a desoxi-TTP, pero desoxi-TDP y después desoxi-TTP. Es un poco trabalenguoso, pero escribirlo es más fácil. Y ese sí se utiliza en la síntesis de ADN. ¿Por qué ocurre esto? Ustedes recordarán, la única diferencia entre la citosina y la uridina es un ceto de la uridina que pasa a ser un amino en la citosina. Y esa reacción puede ocurrir en forma inversa y la citosina puede transformarse en uridina de forma química no catalizada. Ocurre lento, pero ocurre. Y si eso ocurre en el ADN, que como tiene millones de nucleótidos, por muy lento que ocurra, siempre va a ocurrir en cierto porcentaje. La célula, esta citosina estaba originalmente, ¿cierto? Ustedes saben, formando puente de hidrógeno, un apareamiento con una guanina, en un par CG. Si se desamina la citosina y el amonio pasa a un grupo ceto, va a quedar una pareja UG. La célula va a ser incapaz de saber si es que el error fue introducir una guanina al lado de una uridina o una uridina al lado de una guanina. Y va a tener que tomar una decisión y corregir una de las dos. En algunos casos va a corregir la guanina y en otros la uridina, y eso cuando corrija la guanina y la transforme y la corte y ponga una adenina, eso va a incorporar un error a nivel del ADN. Entonces, eso es muy complicado porque eso introduciría de nuevo mutaciones. Entonces, para evitar eso, la célula que usa es esta metiluridina, que es la timidina, que es fácilmente diferenciable de la citosina cuando ésta se desamina. Porque al desaminarse pasa a uridina que claramente se diferencia de la timidina. Y entonces cuando la célula observa una uridina en el ADN, rápidamente lo elimina y coloca ahí coloca una citosina, porque sabe que corresponde a la posición de la citosina y no había un error de Wayne. Entonces, por eso no se puede formar el UTP, desoxi-UTP, porque si no se introduce en el ADN y rápidamente se tiene que desfosforilar antes de que ocurra cualquier cosa. Y una vez desfosforilado, es sustrato entonces de la timidilato sintasa, que lo que hace es transferirle un grupo metilo a partir de un derivado del tetrahidrofolato. Igual como vimos en el caso de las purinas, pero en este caso, en vez de ser el N10 formil tetrahidrofolato, es el N5N10 metilén tetrahidrofolato. La reacción es un poco distinta, porque no solo se transfiere el grupo de un carbono, el metileno pasa aquí a un metilo, sino que además hay un problema redox aquí, y se oxida el tetrahidrofolato a dihidrofolato. Entonces después hay que recuperarlo. Y eso es catalizado por la dihidrofolato reductasa, que utiliza NADPH, para reducirlo a tetrahidrofolato. Y una vez que ya está como tetrahidrofolato, entonces puede tomar grupos de un carbono. Esto por una reacción catalizada por la serina hidroximetil transferasa, que transfiere un carbono de la serina
al tetrahidrofolato y lo transforma en glicina. Aquí además se pierde el hidroxilo. Una vez que ya entró este metilén, se puede oxidar a formiato, por ejemplo, y formar el N10 formil tetrahidrofolato que habíamos visto en la síntesis purina, pero esta es la reacción donde se adiciona el grupo de un carbono. ¿Sí? Entonces, un par de cosas que destacar. Primero, ya hemos visto dos reacciones que utilizan NADPH en la síntesis de nucleótidos. Uno, para la deshidrogenación, perdón, la síntesis de ADN, no de nucleótidos. La deshidrogenación de este carbono de acá, para, no deshidrogenación, de deshidroxilación, la reducción de este carbono acá, y otra para la síntesis del tetrahidrofolato. Entonces, la síntesis de ADN necesita del NADPH. ¿Ustedes se acuerdan de dónde proviene el NADPH? También de la vida de las pentosas. De la vía de las pentosas. ¿Sí? Entonces, tenemos dos funciones muy importantes de la vía de las pentosas. Formar las ribosas y el NADPH para estas dos otras funciones. ¿Sí? Por eso es tan importante para la replicación celular. Bueno, aquí como le mencionaba, entonces el tetrahidrofolato es un poco distinto del tetrahidrofolato que habíamos visto anteriormente. Antes tenía un formilo en un nitrógeno, ahora tenemos un metilén unido a dos nitrógenos, el 5 y el 10. Entonces, como esta vía funciona exclusivamente para la replicación celular, es un muy buen blanco para inhibir replicación celular, porque ustedes no tienen efectos adicionales, aparte de la replicación celular. Y eso se logra inhibiendo distintas etapas, por ejemplo, a la timihidrato sintasa, con este compuesto acá que vamos a ver en un segundo, que es el fluordeoxi-UMP. Y también se puede inhibir la reducción del dihidrofolato a tetrahidrofolato por inhibidores competitivos, metotrexato y aminorteína. Ahora, cuando se inhibe esta etapa, se afectan otras vías también, porque este tetrahidrofolato que se forma acá, como yo le mencionaba, a partir del metilén tetrahidrofolato se forma también el formil tetrahidrofolato. Entonces también afecta, por ejemplo, la síntesis de purinas y otras vías que utilizan el tetrahidrofolato, como por ejemplo la modificación de ADN. No sé si ustedes vienen un poco de epigenética en biología celular, pero eso también depende del metilén tetrahidrofolato. Entonces se afectan otras vías adicionales cuando uno inhibe el ciclo completo. Les paso esto como ejemplo del fluordeoxi-UMP porque es un inhibidor un poco distinto a los que hemos visto y conceptualmente después para su curso de farmacología es interesante. Entonces hay algunas enzimas que dentro de su mecanismo de reacción forman un intermediario covalente. Y los inhibidores, los sustratos suicidas son un tipo de inhibidor irreversible que imitan al sustrato como si fuera un inhibidor competitivo, pero cuando la enzima reacciona con el sustrato y forma este intermediario covalente, no puede retroceder. O sea, no puede romper este enlace covalente y permanece unido covalentemente a la enzima. Por eso se llaman sustrato suicida, porque se une a la enzima y después ya no puede unirse a otra enzima más. Es sustrato, pero se mata a sí mismo al unirse a la enzima. Entonces, aquí lo que uno da en realidad es el 5-fluoracilo, que la célula toma y mediante lo que llamamos las vías de rescate, vamos a verlas más adelante, lo puede unir de nuevo a una ribosa y formar el nucleótido correspondiente, que es el fluordeoxi-UMP o fluordeoxiuridina monofosfato. Y este se parece mucho a la timidina y por eso es un inhibidor de la timihidrato sintasa. Bueno, y aquí les muestro los inhibidores competitivos que les he mencionado de la dihidrofolato reductasa, que se asemejan al tetrahidrofolato. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos esta amina de acá, que es distinto al grupo ceto, y bueno, está metilado como si fuera el metilén tetrahidrofolato, pero no, es como en la posición donde se forma el formil tetrahidrofolato, pero es un metilo, y tenemos también este otro, la aminorterina, también con una amina. ¿Quedó clara la parte de la síntesis de los nucleótidos o hay alguna duda antes de que entremos a conversar del catabolismo de nucleótidos?
¿Está todo claro? Ya. Entonces, vamos a empezar con la degradación, concentrándonos en la degradación de purinas. Yo le había mencionado las purinas, perdón, y en general la degradación de todos los nucleótidos, lo primero que ocurre es que se tiene que separar la base nitrogenada del azúcar. Y eso puede ocurrir en distintos órdenes, distintos pasos. Aquí yo les pongo un ejemplo. Lo primero que ocurre es que son sustratos de nucleotidasa, que eso siempre ocurre, que pierden el fosfato en una reacción de hidrólisis, y luego se pierde la base nitrogenada por una nucleosidasa. En el caso de la adenosina, además, entre medio de la pérdida del fosfato y la separación entre la ribosa, entre la ribosa y, y la base nitrogenada, ocurre una desaminación que permite eliminar el nitrógeno de la adenosina, formando entonces la inosina, que sería como el IMP sin el fosfato. Pero lo importante es que después es sustrato también de una nucleosidasa que separa la hipoxantina, que es la base nitrogenada de la inosina. Y nos quedamos con la guanina y la hipoxantina. Y estas tienen que sufrir una serie de modificaciones, un par de modificaciones para formar la xantina. En el caso de la guanina se desamina, se cambia este grupo amino por un alcohol. Y en el caso de la hipoxantina se oxida en esa misma posición para formar el mismo alcohol. Entonces convergen en la formación de xantina. Y la xantina puede ser de nuevo sustrato de la xantina oxidasa para volver a oxidarse, pero ahora en otra posición, que es esta posición de acá, formando otro hidroxilo. Y esto forma un compuesto que llamamos el ácido úrico, que es el producto de degradación de las purinas. El ácido úrico entonces se excreta vía orina, vía renal. Aquí nos concentramos nosotros en su función como producto de desecho, pero la verdad es que tiene algunas funciones también. Un poco más de la mitad de la capacidad antioxidante en la sangre corresponde al ácido úrico que hay en la sangre. Pero tiene un papel importante como antioxidante sanguíneo y además es un modulador del sistema inmune. ¿Sí? Así que no es solamente basura, tiene funciones. Pero desde el punto de vista del curso, lo que nos vamos a concentrar hoy día es que es un producto de excreción. ¿Sí? Antes de seguir, remarcarles, recién vimos la urea y es muy común que la gente se confunda entre la urea y el ácido úrico. Ambos tienen un número parecido porque los dos se descubrieron en la orina, por eso inician con UR, pero son moléculas distintas, ¿sí? Los dos son producto de desecho de nitrógeno, pero uno es esta molécula chica que tiene 2 amonios y un grupo ceto, mientras que esto es un par de anillos aromáticos, y este es muy soluble en agua. Yo he hecho soluciones de urea en el laboratorio, uno llega hasta 9, y tanto molar. Es una gran solubilidad. Mientras que el ácido úrico es muy poco soluble. Y eso implica que puede tener algunos problemas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero antes de entrar a eso, tenemos otro problema. Nosotros habíamos discutido antes, la síntesis de las purinas requiere una enorme cantidad de recursos, ¿cierto? Y cuando hay demasiada AMP, entonces la célula lo que empieza a hacer es degradarlo, lo que implica perder todos esos recursos que la célula invirtió, una gran cantidad de ATP, una gran cantidad de aminoácidos, un esfuerzo enorme que hizo la célula y se pierde. Entonces, para evitar esta pérdida completa, la célula es capaz de recuperar estos intermediarios de la biodegradación, la guanina y la hipoxantina. Y eso lo hace utilizando una enzima que se llama la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa, que cataliza la unión de estos nucleótidos en lo que llamamos las vías de rescate, que permite sintetizar los nucleótidos respectivos, el IMP y el GMP, ¿cierto? Liberando el pirofosfato del PRPP, pero sin tener que hacer todo ese enorme gasto de energía que hicimos para utilizarlo de nuevo, que se llama, ¿cierto? A partir de los precursores, formando átomo por átomo. Simplemente tomamos el anillo que ya está formado y lo unimos al azúcar. Y de esta forma, entonces no perdemos todo ese esfuerzo que hizo la célula para formar los nucleótidos, porque como les digo, los nucleótidos se degradan cuando están en su forma de fosforilada, entonces sería una pérdida
degradar todo eso y perder toda esa inversión de energía justamente cuando esto ocurre en mayor medida cuando tenemos menos potencial de fosforilación, o sea, menos energía. Ahora, así que ese problema está resuelto, digamos. Solo podemos rescatar estas bases nitrogenadas antes de explotarlas. Siempre que no hayan sido oxidadas hasta ácido úrico o modificadas hasta ácido úrico. Tenemos otro problema, porque yo le había mencionado que la solubilidad del ácido úrico es muy baja. Y la concentración del ácido úrico en general en la sangre, en todos nosotros, está relativamente cerca a su punto de saturación. Entonces, un pequeños errores en el manejo de las concentraciones hacen que estos compuestos aumenten su concentración. Por ejemplo, si disminuye mucho su eliminación en el riñón o si aumenta mucho su producción. Y cuando su concentración aumenta en la sangre, entonces tiende a precipitar formando cristales. Y generalmente lo hace a nivel de las articulaciones, especialmente en las articulaciones inferiores. Eso es lo que llamamos la gota que forma estos cristales. Y como son cristales, forman heridas cuando se mueve la articulación y además como son moduladores del sistema inmune, también activan el sistema inmune y eso produce inflamación y produce unos dolores importantes que es lo que llamamos la gota o los ataques gotosos. Además, una parte de estos cristales se puede eliminar por la orina, lo que llamamos cálculos o cólicos renales, que son bien dolorosos también, dicen. ¿Sí? Entonces, para evitar este problema, se puede usar un inhibidor de la xantina oxidasa que evita entonces que la hipoxantina se oxide a xantina y que la xantina nueva luego se oxide a ácido úrico y entonces esto disminuye la concentración de ácido úrico y disminuye estos problemas. Esto es un análogo de la hipoxantina, el allopurinol, que es también un sustrato suicida de la xantina oxidasa, entonces disminuye la síntesis del ácido úrico que habíamos mencionado. Pero adicionalmente, el allopurinol, mediante las vías de rescate, puede formar el ribonucleótido respectivo, ¿sí? Formando uniéndose a un azúcar. Y este ribonucleótido es un inhibidor de la amidotransferasa, ¿sí? Que fue la que forma la fosforiloxilamina, que es la etapa marcapaso de la síntesis de novo de purina. Y por lo tanto, al sintetizarse menos purinas, la célula está obligada a sintetizarla a través de la vía de rescate y se degrada o un menor porcentaje de las purinas que se degradan llega hasta ácido úrico, sino que hay un mayor porcentaje que se logra rescatar porque hay más fosforilucil, PRPP para la vía de rescate. Adicionalmente, no hay más PRPP, porque adicionalmente, como consume justamente el PRPP en la vía de rescate, disminuye el PRPP y eso también hace un efecto sobre la vía de síntesis de nuevo, porque el PRPP es un regulador positivo. Entonces, al perder un activador alostérico, la velocidad de la vía disminuye. Entonces, disminuye el flujo completo sobre la vía porque se sintetiza menos nucleótidos purina, entonces hay un mayor porcentaje que se rescata, porque nosotros necesitamos la purina, obviamente, y además la xantina no se oxida muy eficientemente a hipoxantina y luego ácido úrico. Hay otras enfermedades asociadas con la degradación de las purinas. Una de ellas es el síndrome de Lesch-Nyhan, que se caracteriza por una deficiencia de la enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que es esta enzima que permite unir estas bases, la hipoxantina y la guanina, sobre el PRPP. Estos son parte de la vía de rescate. ¿Qué creen ustedes que ocurre con los niveles de ácido úrico si se inhibe esta enzima que rescata la hipoxantina y la guanina? ¿Qué ocurrirá? ¿Aumentará la concentración de hipoxantina, o sea, de ácido úrico, o disminuirá los niveles de ácido úrico? ¿Baja? No, deberían subir, es al revés. Porque recuerden, deja de haber rescate. Entonces, ahora,
como deja de rescate, toda la hipoxantina y guanina que se forme acá va a entrar en la degradación, no se va a rescatar y todo va a seguir esta vía para formar el ácido úrico. Y entonces se acumula y en general estos pacientes tienen niveles altos de ácido úrico, por lo tanto generan gotas. ¿Y qué va a pasar entonces con los niveles de PRPP? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Recuerden que esta enzima usa PRPP e hipoxantina para formar IMP o PRPP y guanina para formar GMP. Si no tenemos esa enzima, ¿qué va a pasar con el PRPP? Va a estar alto también. Debería también aumentar. ¿Sí? Bueno, y además por efectos que ya, la verdad no se manejan bien, pero todo esto afecta a los niveles de nucleótidos, afecta a los niveles de PRPP y eso produce desórdenes neurológicos severos, incluyendo, por ejemplo, automutilación. Enfermedad complicada. Y existe otra enfermedad asociada a las vías de degradación de nucleótidos, que es la deficiencia de la adenosina desaminasa, que es la que yo les mencionaba que cataliza la desaminación de la adenosina. También esto puede funcionar a nivel del AMP, que también se puede desaminar y después se desfosforila. Pero lo importante es que da problemas a nivel de la degradación de adenosina, pero es más importante aún, da problemas en la degradación del desoxi ATP. Porque al no haber degradación del desoxi ATP, este se acumula. Y al acumularse, habíamos dicho, es un inhibidor alostérico o regulador alostérico negativo de la ribonucleótido reductasa y por lo tanto afecta la síntesis de los otros desoxirribonucleótidos, que ya no se van a poder formar porque está inhibida la enzima, se van a poder formar a una velocidad mucho menor. Y eso afecta la proliferación de todos los tejidos, pero se nota especialmente la proliferación de los linfocitos T, es donde más se nota, y disminuye su proliferación y además aumenta la muerte celular de los linfocitos T. Y entonces produce defecto inmunitario importante. Estos son lo que llaman de forma informal los niños burbujas, porque tienen problemas inmunes tan importantes que viven en estas burbujas, porque si salen al medio externo se contagian con cualquier bacteria comensal, cualquier patógeno lo ataca muy fuerte. O, de forma formal se llama el síndrome de la inmunodeficiencia combinada grave. Entonces hay varias enfermedades asociadas a la degradación de las purinas. Veamos el catabolismo de la aspirimidina. Los nucleótidos se forman de forma muy similar. Primero se liberan de forma muy similar. Primero se liberan, se corta el fosfato que está unido al carbono 5', formando los nucleósidos, y después las nucleosidasas liberan la base nitrogenada. La citosina, como yo lo había mencionado, se puede desaminar para formar el uracilo. El uracilo también se puede formar a partir del UMP. Y después la timina y el uracilo forman vías muy similares, o siguen vías muy similares. Se reduce primero este enlace de acá, luego se rompe la amida, estamos como yendo marcha atrás en la síntesis de la aspirimidina, y luego se desamina y se descarboxila y se forman estos compuestos, perdón, que son beta-aminoácidos. El único beta-aminoácido que vamos a ver en esta clase, como parte del producto de degradación. No tienen una función metabólica específica, salvo que pueden transaminar y después de una serie de modificaciones formar intermediarios del eje catabólico central, el acetil-CoA y el succinil-CoA. Entonces, como ustedes ven acá, no se forman productos que se vayan a acumular y que sean tóxicos o que precipiten, como el caso de las purinas con el ácido úrico, que no es tóxico pero que precipita y produce problemas cuando está en exceso. Por otro lado, como se forman intermediarios del eje catabólico central, se puede recuperar parte de los recursos que se había perdido, ¿cierto? El succinil-CoA puede ser un precursor de la síntesis de carbohidratos gluconeogénicos y ambos, el acetil-CoA y el succinil-CoA, permiten la síntesis de ATP. Entonces hay parte del recurso que se había invertido que se recupera. Por otro lado, en la síntesis pirimidina se utilizan menos recursos que en la síntesis purina,
y por lo tanto la vía de rescate es menos importante. Existe, se las muestro acá, pero es menos importante y de hecho utiliza estas mismas reacciones que están involucradas en la liberación de las bases nitrogenadas, pero en el sentido inverso. ¿Sí? Entonces, en realidad, generalmente ocurre en el sentido de separar la base nitrogenada, pero puede funcionar también en el sentido de unir base nitrogenada eh, al, al, a la ribosa 1-fosfato, ¿cierto? En una reacción catalizada por la uridina fosforilasa o por la desoxitimidina fosforilasa, que unen a la ribosa 1-fosfato y a la desoxirribosa 1-fosfato, y forman el nucleócido uridina o timidina, y este después se puede fosforilar en la posición 5' con ATP mediante la reacción catalizada por la uridina quinasa y la desoxitimidina quinasa para formar uridina fosfato, uridina monofosfato y timidina monofosfato. ¿Sí? Fisiológicamente no son tan importantes, pero clínicamente sí son importantes porque todos estos fármacos que, que son análogos de pirimidinas que se utilizan para inhibir alguna vía, se utilizan estas vías de rescate para formar el nucleótido respectivo. ¿Sí? Por ejemplo, habíamos hablado del 5-fluorouracilo. Entonces, si bien metabólicamente no es tan importante, usted igual tiene que ser consciente que estas vías existen porque clínicamente se usan bastante en ese tipo de reacciones. Y con eso terminamos. No sé si hay alguna duda de la clase, algún comentario, algo que les gustaría discutir de esta clase o de la clase de Minoacio, si es que recordaron alguna duda de la primera clase. ¿Dudas, chiquillos? Profe, ¿Sí? disculpe, el tema de la gota, yo había escuchado que daba por comer mucha carne. ¿Me equivoco o no? ¿O no tiene nada que ver con Eh, eso? eh, sí, o sea, más bien el comer mucha carne, si tú tienes predisposición a la gota, comer mucha carne va a aumentar la gravedad de la enfermedad. Por un lado, la carne es rica en nucleótidos, ¿cierto? Porque viene con muchas células que vienen con sus nucleótidos. Pero por otro lado también afecta la excreción eh, de del ácido úrico. Y por otro lado, la gente que come mucha carne, en general hay gente que come mucho asado y el asado viene en general acompañado de alcohol. Y, y el alcohol, lo van a ver más hacia el final, aumenta la producción de lactato. Y cuando hay mucho lactato, eso hay un intercambiador de lactato por ácido úrico ahí en la orina, y eso hace que se excrete menos, pero no, menos ácido úrico, y entonces eso hace que se excrete menos ácido úrico y que se acumule. Y eso también es un problema para la gente que tiene tendencia a acumular ácido úrico y a tener gota. Sí. Pero ahí hay algunos detalles que no se entienden bien, porque las carnes rojas están más asociadas a la formación de gota que otras fuentes de proteína, como por ejemplo las carnes de ave o las leguminosas, que también son ricas en nucleótidos. Entonces ahí hay una parte que no está bien descrita. Pero sí está claro que comer la carne, que comer grandes cantidades de carne en general está asociado a un empeoramiento del estado de la gente que tiene gota. Pero si ustedes no tienen una tendencia a la gota, eh, no van a tener gota por comer un asado, digamos. Gracias, profe. Ya. ¿Más preguntas, chiquillos? ¿No hay más dudas? Bueno, Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo agradezco al profesor Asaf Katz
su tiempo para esta interesante clase. Así que daríamos por terminada la actividad de hoy. Me gustaría conversar contigo un poquito antes de, ¿Sí? de salir. Ya, pues entonces voy a parar de grabar.